Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Seguimos hablando de este tema que abarcó la discusión, el debate, la opinión pública. SF ahora la une la presentación de estos dos casos. En el caso del líder, cuando MP y CICIG dan a conocer la información, llama mucho la atención la figura de Alejandro Sinibaldi. Sí, Alejandro Sinibaldi también salió en este caso, el gran ausente prófugo, pero que ha sido mencionado en muchos casos. Y sobre todo llama la atención porque financió a su contrincante. No, nos hemos dedicado a hablar de una crisis política que está en estos momentos y de una forma muy virulenta, y por eso era necesario, cubrirla, pero esto tiene un trasfondo importantísimo. Lo que ha salido en esta rueda de prensa tiene un trasfondo importantísimo, y yo no creo que en la historia de las democracias modernas haya habido demasiados casos con esta descripción. El segundo en las encuestas financiaba al primero en las encuestas. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? Que habían hecho un pacto de largo plazo, dos mafias se habían convertido en una mafia y estaban dispuestos a consolidar un sistema de cleptocracia que incluía a 200, 300 personas en esa élite y que se habían constituido en un gran pacto de mafia. Eso es lo que quiere decir eso. Sí, Sinibaldi estaba, por otro lado, con lo de MCN, financiando una campaña en que tiene hasta cierta lógica, digamos. Es como buen político manipulador, jugaba a varias bandas, pero y esto lo prueba el acuerdo 2014 de jueces de Cortes de PP y líder. Había un megapacto donde de facto sí le tocaba a Valdizón y donde asumo que la siguiente parte del pacto era que le tocase a Sinibaldi en la siguiente. Y en esta nos dividimos los business 30-70, y en la siguiente, que yo soy presidente, 70 para mí, 30 para ti. Y ahí estamos bien. Es algo de unas consecuencias, o sea, tenemos que hacer unas reflexiones, porque no son varias reflexiones, tan profundas sobre nuestro sistema político y sobre qué era esto, que llegan a niveles para mí, de manchar y deslegitimar absolutamente todo el sistema. Y yo, que fui muy crítico en su momento en estas condiciones no queremos elecciones, creo que hay que reflexionar sobre la validez de una afirmación como esa. Obviamente no sabemos lo que sabemos hoy, no lo sabemos en ese momento, pero desde luego con este sistema político, sin cambiar este sistema político, yo creo que casi todo va a estar deslegitimado. Si los diputados en esta circunstancia no hacen un esfuerzo para reformar la ley electoral, nos están dando una escupida en la cara a la ciudadanía, están mirando para otro lado y quieren defender su huesito. Y la ciudadanía tiene que reaccionar de una forma fuerte, potente, sociedad civil, élites. Todo el mundo tiene que hacer una reflexión importante y tenemos que ir con todo a reformar la ley electoral, porque este sistema es insostenible. El segundo en las encuestas financiaba al primero en las encuestas. Espectacular. Hablaba Rodolfo de esta corporativización de los partidos políticos, esto de invertir aquí y acá para por lo menos tener una tajada del negocio del que resultara ganador. Totalmente. Lo que había aquí era una negociación a largo plazo. Tenían una visión a largo plazo de un bipartidismo entre el líder y el Partido Patriota, y obviamente iban a compartir los periodos. Daniel tiene razón, aquí había un pacto mezquino, y es que Alejandro Sinibaldi por mucho era el personaje más perverso del Partido Patriota. Tenía otros alcances, tenía otro nivel de relaciones. Se manejaba de otra forma. Muy buenos competidores en esa categoría de más perverso. O sea, la diferencia es que él tenía acceso a otras fuentes. Sí. Por ejemplo, accesos que no tenía Roxana Valdetti. Totalmente. Roxana Valdetti no podía entrar a las casas donde Alejandro Sinibaldi sí entraba, y Roxana Valdetti no iba a las fiestas donde Alejandro Sinibaldi sí iba. Y eso marca una diferencia muy grande. Y lo ves en la cantidad de negocios que hacía uno y otro. Y además, obviamente, un espíritu muy mezquino. Y lo estamos viendo ahora en la forma en que extorsionaba a los constructores y les sacaba plata hasta por respirar. No, y el nivel de manipulación, de jugar todas estas bazas y a saber cuántas más y tener algo con todo el mundo. Era mucho de Valdizón y de Sinibaldi, por eso
Creo que hay que acuñar el término Sipibaldi, Baldini-Baldi, Sinibaldizón, como quieren ustedes llamarlo, pero aquí lo que tenemos es una fusión de dos caracteres y de dos políticos que constituyen, digamos, una alegoría de un sistema político completamente perverso que tiene que ser cambiado, que no podemos seguir con este sistema, no podemos seguir con este sistema de partidos y no podemos seguir votando a esta porquería, a esta basura. El comisionado hacía referencias a 2019, o sea, que estas investigaciones de financiamiento electoral ilícito, fuentes anónimas de ingresos, son como una sombra hacia 2019. No estamos seguros cómo vamos a llegar a esas elecciones, si con un escenario o con reglas del juego totalmente cambiadas o con esas posibilidades de llegar con candidatos que hacia el votante es una cosa y bajo la mesa hay acuerdos ya hechos, ya hay entendidos negocios, ya hay pues platicados ciertos temas y ciertos consensos, no en beneficio de la población, sino en beneficios particulares. El problema es, y aquí está la preocupación, 2019, nos estamos acercando a esa fecha y no sé si va a alcanzar el tiempo para esos cambios que alcanza sistema. No, pero que alcanza hay que comenzar a discutirlos. Que hay una comisión donde ya hay un trabajo técnico y que esto se puede acelerar en muy poquito tiempo. O sea, ahora corresponde a sociedad civil, corresponde a actores políticos, corresponde a los propios diputados que quieran dejar un mínimo legado de decencia a este sistema, y corresponde también a CICIG que se dé cuenta que en gran medida una ley electoral nueva sería uno de los grandes legados de CICIG, indirectos si quieren, no como las reformas constitucionales que al final, por lo menos hasta ahora, han sido un desgaste para CICIG, pero decir, es una ley necesaria para poder cambiar las reglas del juego, por ejemplo, y que el juego no sea un partido amañado. O sea, estamos hoy, ya podemos decir con total seguridad que el partido estaba amañado, que los dos grandes contendientes se habían puesto de acuerdo en el marcador. Ahora, si volteamos a ver al Congreso de la República, una gran cantidad de diputados ahí están viendo cómo salvan su pellejo porque tienen procesos. Tal vez otra mitad está perplejo porque no sabe qué va a pasar. Y algunos pocos tienen la convicción de hacer un trabajo y salir adelante. ¿Alcanza eso para estos temas en este momento en donde hay crisis, en estos momentos en donde CICIG está jugando sus cartas? Vamos a ver cómo responde el organismo ejecutivo, la presidencia. ¿Qué papel puede en este momento hacer el Congreso de la República en esos temas para cambiarnos las reglas del juego? Lo que yo creo que no podemos esperar que el Congreso sea lo que no ha sido. No. Es decir, este Congreso no va a ser diferente a otros, está en una coyuntura diferente, los diputados están sobreviviendo. Y creo que en las próximas semanas vamos a ver por dónde se mueven las aguas. Yo no espero una ley electoral, no es que no la quiera, es que dejé de esperarla. Una ley electoral que nos sirva a los guatemaltecos. El sistema político hay que cambiarlo de raíz, si no sirve. Y eso no está pasando. Las reformas de primera, de segunda, de tercera generación. Pero al final es más de lo mismo, es mucho maquillaje. El tema del financiamiento se puede resolver de una manera, pero cuando lo regulas de una forma te salen por otras cosas. Yo creo que va a haber quizá menos participación de capital empresarial en las próximas elecciones, pero los políticos igualmente van a necesitar dinero y quizá haya más dinero en narco. Es preocupante eso, ¿eh? Y entonces nos sale más caro el caldo que los frijoles, porque eso puede alterar aún más la dinámica política, porque al final algo que es bien claro es que el que paga la marimba manda el baile. Y un capital oscuro en la política que ya existe puede ser aún muchísimo más, porque la política va a seguir necesitando esos grandes recursos financieros para sobrevivir. Porque así son las reglas. El panorama yo lo veo más oscuro. Yo no espero que este Congreso haga mayor cosa. Y es lamentable, pero no lo veo. A ver, en los últimos movimientos de la CICIG, por ejemplo, la Unidad Nacional de la Esperanza se ha manifestado con comunicados y algunas votaciones a favor del trabajo de esta comisión. Ahora que se toca a la UNE, a su secretario general en ese entonces, con la posibilidad de seguir profundizando las investigaciones y llegar a tocar a la ex candidata, siempre candidata, Sandra Torres, eterna candidata de la UNE, Sandra Torres, ¿podría esto, metámonos un poco en la cabeza de la señora Torres, cambiar su postura hacia CICIG? Porque los votos de la UNE
son importantes en el Congreso. Y si hay un cambio de apoyos, si Sandra se comienza a sentir arrinconada también, va a obligar a sus diputados a cambiar ese apoyo a regañadientes que la CICIG ha mantenido, que la UNE, ha mantenido para la CICIG. ¿Podría llegarse a ese escenario? Yo lo que creo es que la CICIG ha dado muestras de que no negocia. Por lo tanto, en un principio todo el mundo quiso creer que si se negociaba en el Congreso, las bancadas podían alterar las investigaciones futuras o qué sé yo. Muchas personas fueron a aclarar a la CICIG con la intención de que fueran absueltas antes de un proceso y fueron las primeras que fueron detenidas. Entonces, ante ese escenario, a los políticos no les queda otra más que agruparse, defenderse como puedan, y eso incluso puede hacer un ambiente todavía más hostil en el Congreso de los intereses de la CICIG, en la reforma constitucional, por supuesto, y en cualquier otra reforma legal que impulse la CICIG. Yo creo que va a depender mucho de ciudadanía. Si hay una ciudadanía movilizada, si hay una sociedad civil que se une, que genere un gran centro democrático, vamos a decirlo así, que incorpore distintos actores con cierta legitimidad, que se sume también comunidad internacional de alguna manera a eso, y que instituciones como el Tribunal Supremo Electoral o instituciones de ese tipo también de alguna manera apoyen un proceso de reforma. Creo que si existe esa unión, la reforma y el cambio puede pasar como un cuchillo en mantequilla. Sí. En este Congreso dividido, en este Congreso en desbandada, en este Congreso que no tiene liderazgo y que no son 6 bancadas, son 38 grupos distintos. Creo que sí hay una gran posibilidad de hacer una reforma que cambie el sistema político de raíz y que tenga un gran impacto. Que eso, ¿hacia dónde nos lleva? Eso ya depende mucho de los proyectos políticos y nadie puede asegurar hacia dónde vamos a ir. Pero creo que hay una gran oportunidad y que es todo este caso y toda esta increíble crisis que se ha abierto esta semana abre una muy buena posibilidad para las siguientes semanas y para hacer un cambio en el país. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Pero solo antes de irnos, de verdad, y señalar esto, si al final se comprueba que FCN tuvo un financiamiento espurio, ilegal, ¿de verdad en qué estaban pensando en 2015? Cuando corrían ni corrupto ni ladrón, cuando veían lo que estaba pasando en la plaza, en la línea, con los procesos, y aún así se metieron a eso. De verdad, esta es una tragedia de la más absurda ineptitud, estupidez e ignorancia que ha llegado a un gobierno democrático en la historia de Guatemala. Y nuevamente yo creo que esa es la historia que se está contando. Ahora, pero nuevamente ahí se cuestiona el sistema, porque recordemos que cuando FCN Nación compite en la primera vuelta, en la campaña es mínima, el gasto es mínimo. Cuando compite para la segunda vuelta, cuando el resto de financistas se da cuenta de que es una posibilidad, Jimmy Morales, incluso unas semanas antes de la primera vuelta, cuando ya punteaban las encuestas, el sistema llega y le ofrece de todo a Jimmy Morales. El problema es que FCN aceptó todo. Entonces vamos a ver cómo está esa investigación y vamos a esperar los resultados, sobre todo lo que suceda mañana también en Naciones Unidas. Gracias. Esperamos el resultado de esa audiencia. Muchísimas gracias, Rodolfo. Daniel, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Muchísimas gracias, compañeros, a todos ustedes en casa. Pues mañana viernes vamos a continuar con pronóstico de lluvia sobre el territorio nacional. En Ciudad de Guatemala hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, al igual que el día sábado y el día domingo, la temperatura entre los 23 a los 26 grados centígrados con luz solar. Mañana viernes desde las 5 horas con 48 minutos, anochecerá a las 18 horas con 28. Concluimos así Noticiero Guatevisión y Sin Filtro. Que tenga usted una excelente noche.